¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que atravieses momentos tan dolorosos? ¿Sientes que tus lágrimas caen en el vacío y que nadie comprende tu sufrimiento? Hoy quiero recordarte una verdad que puede transformar tu perspectiva. Dios no solo conoce cada una de tus lágrimas, sino que tiene un plan perfecto para tu vida, incluso en medio del dolor más profundo. En este video, descubriremos juntos cómo la palabra de Dios nos revela que nuestro sufrimiento no es en vano y que detrás de cada prueba hay un propósito divino que va más allá de lo que podemos imaginar. Si crees que para Dios nada es imposible, escribe en los comentarios: para Dios nada es imposible. Suscríbete al canal para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Y por favor, quédate hasta el final, porque tengo algo muy especial que compartir contigo que puede cambiar tu forma de ver las dificultades para siempre. Vamos a hablar sobre algo que todos hemos vivido: el dolor. En este primer momento, necesitas entender de dónde viene el sufrimiento, por qué existe en nuestras vidas y cómo nos afecta como seres humanos. También veremos ejemplos de personas en la Biblia que sufrieron sin haberlo merecido, y descubriremos cómo el dolor puede acercarnos más a Dios. Había una vez un jardín perfecto. En ese lugar no existía el dolor, la muerte, ni la tristeza. Todo era hermoso y cada cosa tenía su lugar exacto. Pero algo cambió para siempre: la historia de la humanidad. El libro de Génesis nos cuenta que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo como una mancha que lo contaminó todo. En Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Desde ese momento, el dolor se volvió parte de la vida humana. No fue algo que Dios quería originalmente, pero fue la consecuencia natural de alejarse de él. Es como cuando tiras una piedra al agua cristalina de un lago. Las ondas se extienden por toda la superficie. Así fue con el pecado. Tocó cada parte de la creación. Pero aquí viene algo importante que debes entender. No todo el dolor que experimentas es porque hayas hecho algo malo. Muchas veces las personas piensan que si sufren es porque Dios los está castigando, pero eso no siempre es cierto. Vivimos en un mundo donde las cosas se rompieron desde el principio, y por eso a veces llueve sobre buenos y malos. Jesús mismo lo explicó de manera simple. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45, Él dijo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto significa que las dificultades de la vida no siempre tienen que ver con si eres buena o mala persona. Existen dos tipos de dolor que debes conocer. El primero es el dolor que viene por nuestras propias decisiones equivocadas. Si tocas fuego, te quemas. Si mientes, pierdes la confianza de otros. Si no cuidas tu salud, tu cuerpo se resiente. Este tipo de sufrimiento es como una alarma que nos dice: hey, algo no está bien aquí. El segundo tipo es el dolor que llega simplemente por vivir en este mundo imperfecto. Es como cuando llueve en tu día de campo, cuando alguien que amas se enferma sin razón, o cuando pierdes el trabajo por una crisis económica que no causaste.
Este dolor no es tu culpa. Es parte de vivir en un planeta donde las cosas no funcionan como deberían. La diferencia es importante porque te ayuda a no cargar culpas que no te pertenecen. Cuando entiendas esto, dejarás de preguntarte constantemente, ¿qué hice mal para merecer esto? A veces la respuesta es simplemente, nada. Esto pasa porque vivimos en un mundo roto. La Biblia está llena de historias de personas buenas que pasaron por momentos terribles. Sus experiencias nos enseñan que el sufrimiento no siempre es señal de que hiciste algo malo. Comencemos con Job, un hombre que la Biblia describe como perfecto y recto. El libro de Job, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job lo tenía todo: familia, riquezas, salud y sobre todo una relación hermosa con Dios. Pero en un solo día perdió todo. Murieron sus hijos, se llevaron sus animales, sus sirvientes fueron asesinados y finalmente él mismo se enfermó con llagas dolorosas por todo el cuerpo. Lo más duro era que Job no entendía por qué le pasaba esto. Sus amigos llegaron a consolarlo, pero en lugar de ayudarlo, lo acusaron de haber pecado en secreto. Ellos pensaban, si Dios es justo y Job está sufriendo, entonces Job debe haber hecho algo malo. Pero se equivocaban completamente. En Job capítulo 23, versículos 10 al 12, Job declaró con confianza: Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Job sabía que no había hecho nada malo. Su sufrimiento no era un castigo, era una prueba que él no podía entender en ese momento. Al final, Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido, pero la lección quedó clara. A veces las personas buenas sufren por razones que van más allá de lo que podemos comprender. Luego tenemos la historia de José, el hijo favorito de Jacob. José era un joven soñador que amaba a Dios, pero sus hermanos lo odiaban por los sueños que tenía y por el amor especial que su padre le mostraba. En Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, leemos: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La envidia de sus hermanos creció tanto que un día decidieron deshacerse de él. Primero pensaron matarlo, pero al final lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que iban hacia Egipto. Imagínate el dolor de José, traicionado por su propia familia, separado de su padre que lo amaba, vendido como un objeto. Pero la historia no terminó ahí. En Egipto, José trabajó fielmente en la casa de Potifar, donde Dios lo bendijo y prosperó. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducirlo, y cuando José se negó por amor a Dios, ella lo acusó falsamente de haberla atacado. En Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9, se nos cuenta: Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal,
y pecaría contra Dios. José hizo lo correcto, pero terminó en la cárcel por una acusación falsa. Ahí pasó años sin saber si algún día saldría libre. Había sufrido traición, esclavitud, calumnias y prisión, y todo por mantenerse fiel a Dios. Su dolor no tenía nada que ver con sus errores. Era el precio de vivir con integridad en un mundo injusto. Finalmente, veamos a David, el pastor que se convirtió en rey. Cuando era joven, David mató al gigante Goliat y se ganó el corazón del pueblo israelita. Pero esto despertó los celos del rey Saúl, quien comenzó a perseguirlo sin razón. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9, leemos: Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. David no había hecho nada malo, solo había servido fielmente a Dios y a su país. Pero tuvo que huir al desierto y vivir como un fugitivo durante años. En los Salmos, David expresó su dolor de manera honesta. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, él clamó: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David sentía que Dios se había olvidado de él. Pasaba sus días escondiéndose en cuevas, sabiendo que en cualquier momento podría ser capturado y asesinado. Su sufrimiento no era consecuencia de pecado, era el resultado de la envidia y la inseguridad de otra persona. Estas tres historias nos enseñan algo fundamental. Ser buena persona no te garantiza una vida sin problemas. Job, José y David eran hombres íntegros que amaban a Dios, pero todos experimentaron dolor intenso e injusto. Sus historias nos recuerdan que el sufrimiento no siempre es personal. A veces, es simplemente parte de vivir en este mundo imperfecto. Hay algo curioso sobre el dolor. Tiene una manera única de mostrarnos quiénes somos realmente. Cuando todo va bien, es fácil pensar que tenemos control sobre nuestras vidas. Pero cuando el sufrimiento llega, descubrimos qué tan frágiles y dependientes somos en realidad. El dolor funciona como un espejo que no miente. Te muestra tu verdadero rostro, sin maquillaje ni filtros. Cuando sufres, no puedes fingir que eres más fuerte de lo que realmente eres. Es en esos momentos cuando tu corazón grita la verdad. Necesitas ayuda. Necesitas a alguien más grande que tú. La Biblia nos cuenta que Dios a veces usa el sufrimiento para enseñarnos esta lección. No porque sea cruel, sino porque es la única manera en que algunos aprenden a buscarlo. Es como un padre que permite que su hijo adolescente experimente las consecuencias de sus decisiones para que madure y entienda que necesita sabiduría. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, encontramos la historia del rey Manasés, uno de los reyes más malvados de Judá. Versículos 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente delante del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés había rechazado a Dios durante años, hizo cosas terribles, y llevó a su pueblo por mal camino. Pero cuando fue capturado y llevado prisionero a Babilonia, finalmente entendió su necesidad de Dios. El dolor de la humillación y el cautiverio
Lo llevó a orar por primera vez con sinceridad. Y Dios lo escuchó. Esta historia nos muestra algo importante. A veces Dios permite que experimentemos nuestra debilidad para que recordemos que Él es nuestra fuerza. No es maldad de su parte, es amor. Es como cuando un médico permite que sientas dolor para que busques tratamiento antes de que sea demasiado tarde. Cuando el dolor llega a tu vida, algo cambia en tu forma de orar. Ya no son oraciones rutinarias o pedidos superficiales. De repente, tus palabras salen del corazón con una intensidad que nunca habías experimentado. Es la oración desesperada, cuando no tienes más opciones que clamar a Dios. En el Salmo 130, versículos 1 y 2, David escribió desde esa experiencia: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Estas no son las palabras de alguien que ora por costumbre. Son el grito de alguien que está en lo más profundo del pozo y sabe que solo Dios puede sacarlo. La oración desesperada es honesta de una manera que no conocías antes. No hay tiempo para palabras bonitas o frases religiosas impresionantes. Solo hay lugar para la verdad cruda. Dios, no puedo más. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Y curiosamente, estas oraciones son las que más le gustan a Dios, porque vienen de un corazón sincero. El dolor también nos enseña algo más. Nos quebranta. Y aunque quebrantarse suena terrible, en realidad puede ser el comienzo de algo hermoso. Cuando tu corazón se quiebra por el sufrimiento, las paredes que habías construido para protegerte también se rompen. De repente, hay espacio para que Dios entre de maneras que antes no eran posibles. En el Salmo 51, versículo 17, David entendió esta verdad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón roto, lo valora. Es como un recipiente agrietado que finalmente puede llenarse con algo nuevo. Antes del quebrantamiento, tal vez pensabas que no necesitabas tanto a Dios. Tenías tu trabajo, tu salud, tu familia, tus planes. Pero cuando estas cosas se tambalean o desaparecen, descubres que había un vacío en tu corazón que solo Él puede llenar. El dolor te quita las distracciones y te deja cara a cara con tu necesidad más profunda, la necesidad de tu Creador. Muchas personas han testificado que sus momentos más difíciles se convirtieron en los más transformadores de sus vidas. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque los llevó a una relación más profunda y real con Dios. Es como si el sufrimiento fuera la llave que abre puertas en tu corazón que habían estado cerradas con seguro. El dolor nos revela algo que preferimos ignorar cuando todo va bien. Somos seres creados que necesitamos a nuestro Creador. No fuimos diseñados para vivir de manera independiente, aunque a veces lo intentemos. Cuando el sufrimiento llega, esa verdad se vuelve imposible de negar. Y curiosamente, cuando finalmente la aceptamos, encontramos una paz que no habíamos conocido antes. Ahora, vamos a descubrir algo que puede cambiar tu perspectiva sobre el dolor. Dios ve todo lo que te pasa. En este momento del video, vas a entender que no hay ni una sola lágrima tuya que pase desapercibida para Él. También veremos que Dios te conoce de manera perfecta y completa, mucho mejor de lo que tú mismo te conoces. Y finalmente, comprenderás por qué a veces no entendemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Imagínate por un momento que alguien pudiera ver cada lágrima que has derramado en tu vida. No solo verlas, sino también entender exactamente por qué cayeron de tus ojos, qué dolor las causó y qué esperanza necesitas en ese momento. Eso es lo que hace Dios contigo cada día.
David lo entendía muy bien cuando escribió el Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? David estaba pasando por un momento muy difícil, huyendo de sus enemigos, sintiéndose solo y asustado. Pero en medio de su dolor, recordó algo increíble. Dios estaba contando cada una de sus lágrimas. En los tiempos de David, era costumbre que las personas guardaran las lágrimas de los momentos importantes en pequeños frascos llamados redomas. Cuando alguien moría, por ejemplo, los familiares lloraban y guardaban esas lágrimas como recuerdo del amor que sentían. David usa esta imagen para decirnos que Dios hace algo parecido. Él guarda nuestras lágrimas, porque cada una de ellas es importante para Él. Esto significa que cuando lloras en tu cuarto a las 3 de la mañana, pensando que nadie te entiende, Dios está ahí. Cuando las lágrimas caen mientras manejas camino al trabajo, después de recibir malas noticias, Él las ve. Cuando lloras de frustración porque no encuentras solución a tus problemas, Él no solo observa, Él guarda cada una de esas lágrimas como si fueran tesoros. Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra esto de manera aún más clara. Era una mujer llamada Agar, una sirvienta egipcia que trabajaba en la casa de Abraham y Sara. Sara no podía tener hijos, así que le pidió a Abraham que tuviera un hijo con Agar. Pero cuando Agar quedó embarazada, comenzaron los problemas entre las dos mujeres. En Génesis capítulo 16, versículos 4 al 6, leemos: Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar se encontró sola en el desierto, embarazada, sin dinero, sin casa, sin familia que la protegiera. Era una situación desesperante. Probablemente lloró mucho durante esos días, sintiéndose abandonada por todos. Pero entonces pasó algo extraordinario. En el versículo 13 del mismo capítulo, después de que un ángel del Señor la encontró y le habló, Agar dijo algo que cambió su vida para siempre. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Agar descubrió que Dios la había estado viendo todo el tiempo. En su idioma, ella lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. No era un Dios distante que no sabía lo que le pasaba a una sirvienta egipcia embarazada en medio del desierto. Era un Dios que la había estado observando, que conocía su dolor, que sabía exactamente dónde encontrarla cuando más lo necesitaba. Esta historia nos enseña que no importa qué tan invisible te sientas ante el mundo, Dios siempre te ve. No importa si eres rico o pobre, famoso o desconocido, si tienes muchos amigos o te sientes solo, para Él, tú eres importante. Él ve cada una de tus lágrimas y conoce la historia detrás de cada una. Pero hay algo aún más hermoso en esta verdad. Jesús mismo nos mostró que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que también lo siente con nosotros. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús fue a consolar a las hermanas de Lázaro, María y Marta. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 al 35, encontramos una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Estas dos palabras, Jesús lloró, son las más cortas en muchas versiones de la Biblia, pero también son unas de las más poderosas. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro en unos minutos. Él tenía el poder para solucionar todo el problema, pero aún así, cuando vio el dolor de María y Marta, lloró con ellas. Esto nos muestra algo increíble sobre el corazón de Dios. Él no es un observador frío y distante de nuestro sufrimiento. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Cuando tu corazón se rompe, el suyo también se rompe. No llora porque no tenga control de la situación, sino porque te ama tanto que tu dolor se convierte en su dolor. Muchas veces pensamos que Dios está demasiado ocupado dirigiendo el universo como para fijarse en nuestros pequeños problemas. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Él está tan involucrado en tu vida que conoce cada lágrima, entiende cada dolor y siente cada una de tus emociones contigo. Hay algo que debes entender sobre Dios, que cambiará tu forma de ver tus problemas. Él te conoce de manera perfecta. No solo conoce tu nombre o dónde vives, te conoce de una forma tan completa y detallada que es imposible para tu mente humana comprenderlo completamente. Cuando el profeta Jeremías se sintió inseguro sobre el llamado que Dios le había dado, Dios le dijo algo que lo tranquilizó para siempre. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le habló de esta manera: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Piénsalo por un momento. Antes de que Jeremías fuera siquiera un bebé en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía. Antes de que sus padres supieran que iba a existir, Dios ya sabía quién sería, qué haría y cuál sería su propósito en la vida. Esto no era solo cierto para Jeremías, es cierto para ti también. Dios te conocía antes de que fueras formado. Sabía cómo sería tu personalidad, qué cosas te harían reír, qué situaciones te pondrían triste, qué talentos tendrías. Y sí, también sabía por qué momentos difíciles tendrías que pasar. Su conocimiento sobre ti no comenzó cuando naciste, ni siquiera cuando fuiste concebido. Comenzó en la eternidad. El rey David entendió esta verdad de manera tan profunda que escribió uno de los salmos más hermosos sobre el conocimiento que Dios tiene de nosotros. En el Salmo 139, versículos 1 al 4, David escribió: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. David está diciendo algo increíble aquí. Dios conoce cada uno de sus movimientos, cuándo se sienta, cuándo se levanta, por dónde camina, cuándo descansa. Pero no solo eso, también conoce cada uno de sus pensamientos, incluso antes de que David mismo los termine de formar en su mente. Y más impresionante aún, Dios sabe lo que David va a decir antes de que las palabras salgan de su boca. Si esto era cierto para David, también es cierto para ti. Dios conoce cada uno de tus pensamientos, incluso los que no le has contado a nadie. Sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Conoce tus preocupaciones antes de que las expreses en oración. Entiende tus miedos antes de que encuentres las palabras para describirlos. Pero David continúa en los versículos 7 al 10 del mismo Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba
y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David se da cuenta de que no hay lugar en el universo donde pueda esconderse de Dios. Si fuera al cielo, Dios estaría allí. Si fuera al lugar de los muertos, Dios también estaría allí. Si volara hasta el lugar más lejano del mundo, Dios estaría allí esperándolo. No importa dónde vaya o qué haga, la presencia de Dios siempre está con él. Esto significa que cuando te sientes solo en tu cuarto, Dios está ahí contigo. Cuando estás en el hospital y tienes miedo, Él está a tu lado. Cuando estás en tu trabajo pasando por un momento difícil, Él conoce exactamente lo que está pasando. No hay momento en tu vida en que estés verdaderamente solo, porque Él siempre está presente. Jesús también enseñó sobre este conocimiento perfecto que Dios tiene de nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, Jesús les dijo a sus discípulos: No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús estaba hablando sobre la oración, pero lo que dijo nos revela algo increíble. Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Él conoce tus necesidades financieras antes de que te preocupes por el dinero. Sabe que necesitas sanidad antes de que descubras que estás enfermo. Conoce tu necesidad de compañía antes de que te sientas solo. Esto no significa que no debemos orar o pedirle cosas a Dios. Significa que cuando oramos, no estamos informándole sobre algo que Él no sabía. Estamos teniendo una conversación con alguien que ya conoce toda la situación y que ya tiene un plan para ayudarnos. Piénsalo de esta manera. Cuando un niño pequeño le cuenta a su papá que tiene hambre, el papá ya sabía que era hora de comer. El niño no le está dando información nueva al papá, pero el papá se alegra de que el niño confíe en él lo suficiente como para decirle lo que necesita. De la misma manera, Dios se alegra cuando le contamos nuestras necesidades, no porque no las conozca, sino porque demuestra que confiamos en Él. Este conocimiento perfecto que Dios tiene de ti incluye todas tus circunstancias actuales. Él sabe exactamente por lo que estás pasando en este momento. Conoce los detalles de tu situación que ni siquiera tú entiendes completamente. Ve el panorama completo cuando tú solo puedes ver una pequeña parte. Cuando te sientes confundido sobre por qué están pasando ciertas cosas en tu vida, recuerda que Dios no está confundido. Cuando sientes que tu vida es un desastre, recuerda que Él ve un diseño perfecto que tú no puedes ver todavía. Su conocimiento de tu situación es completo, perfecto y lleno de amor. Existe una diferencia enorme entre lo que nosotros podemos entender y lo que Dios entiende. Es como comparar la vista de una hormiga con la vista de un águila. La hormiga solo puede ver unos pocos centímetros a su alrededor, pero el águila puede ver kilómetros desde las alturas. Nosotros somos como la hormiga, y Dios es como el águila, pero multiplicado por infinito. El profeta Isaías entendió esta diferencia cuando Dios le reveló algo importante. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está explicando que existe una distancia enorme entre su manera de pensar y la nuestra. No es solo que Él sea más inteligente que nosotros, es que su forma de entender las cosas está en un nivel completamente diferente. Es como si nosotros viéramos la vida en dos dimensiones, pero Él la ve en dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Esta diferencia se nota especialmente cuando estamos sufriendo.
Nosotros vemos el dolor y pensamos, esto es malo. Esto no debería estar pasando. Si Dios me amara, no permitiría esto. Pero Dios ve algo que nosotros no podemos ver. Él ve cómo ese dolor puede ser usado para algo bueno, cómo puede ayudarnos a crecer, cómo puede prepararnos para algo mejor. Es como cuando un niño va al médico y necesita una inyección. El niño solo ve que alguien lo va a lastimar con una aguja y no entiende por qué sus padres lo permiten. Llora y se resiste, porque desde su perspectiva, lo que está pasando es solo dolor, sin sentido. Pero los padres entienden que esa inyección lo va a proteger de enfermedades mucho peores. Ellos ven el beneficio a largo plazo que el niño no puede entender. De manera similar, a veces Dios permite cosas en nuestras vidas que no entendemos porque Él ve el resultado final que nosotros no podemos ver. Su sabiduría incluye información que nosotros no tenemos. Él conoce el futuro, entiende cómo todas las piezas encajan y sabe exactamente qué necesitamos para convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. El apóstol Pablo entendía esta verdad cuando escribió su primera carta a los Corintios. En el capítulo 1, versículo 25, Pablo escribió: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo está diciendo algo sorprendente. Incluso cuando las decisiones de Dios nos parecen tontas o sin sentido, siguen siendo más sabias que nuestras mejores ideas. Incluso cuando Dios parece débil o ausente, sigue siendo más poderoso que cualquier fuerza humana. Lo que nosotros consideramos sabiduría, comparado con la sabiduría de Dios, es como ignorancia. Esto no significa que debemos dejar de pensar o que nuestras preguntas no son válidas. Significa que debemos recordar que nuestra perspectiva es limitada. Vemos una pequeña parte de la historia, pero Dios ve toda la historia desde el principio hasta el final. Imagínate que estás leyendo un libro muy largo, pero solo puedes leer una página a la vez, y no puedes regresar a leer las páginas anteriores, ni adelantarte a ver las siguientes. En la página que estás leyendo ahora, el protagonista está pasando por algo terrible, y no entiendes por qué el autor permite que sufra tanto. Pero el autor conoce toda la historia. Sabe que en el capítulo siguiente, el protagonista va a entender por qué era necesario pasar por esa dificultad, y sabe que al final todo va a tener sentido. Nosotros somos como ese lector que solo puede ver una página a la vez. Dios es como el autor que escribió toda la historia y sabe exactamente hacia dónde se dirige cada capítulo. Cuando estamos en una página dolorosa de nuestras vidas, Él ya sabe cómo esa página va a contribuir a un final hermoso. Por eso es que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en el momento del dolor. No es porque Él no tenga un plan, sino porque el plan es tan complejo y perfecto que nuestras mentes humanas no pueden procesarlo completamente. Es como tratar de explicar cálculo matemático a un niño de 5 años. No es que el niño sea tonto, sino que su mente todavía no ha desarrollado la capacidad para entender conceptos tan complejos. Cuando Job estaba sufriendo, él hizo muchas preguntas válidas a Dios. Quería entender por qué le estaban pasando cosas tan terribles. Pero al final, cuando Dios le respondió, no le explicó todas las razones de su sufrimiento. En lugar de eso, le mostró la diferencia entre el conocimiento humano y la sabiduría divina. En Job, capítulo 38, versículos 4 y 5, Dios le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios no estaba siendo cruel con Job. Le estaba ayudando a entender
porque hay cosas que van más allá de la comprensión humana. Job no estuvo presente cuando Dios creó el universo. No entiende cómo funcionan las leyes de la física. No puede controlar el clima ni los movimientos de las estrellas. Si hay tantas cosas del mundo físico que no puede entender, ¿cómo puede esperar entender completamente los planes espirituales de Dios? Esta diferencia entre nuestro conocimiento y la sabiduría de Dios no debería frustrarnos, debería tranquilizarnos. Significa que cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, podemos confiar en que alguien mucho más sabio que nosotros sí lo entiende. Significa que no tenemos que tener todas las respuestas, porque Dios las tiene. Ahora vamos a entender algo que puede cambiar completamente tu forma de ver los problemas. Dios tiene control total sobre todo lo que pasa en tu vida. En este momento del video, descubrirás que incluso cuando todo parece un desastre, hay un plan perfecto funcionando detrás de escena. También veremos que Dios puede usar tu sufrimiento para crear algo hermoso, y entenderás por qué vale la pena pasar por dificultades temporales cuando sabes lo que te espera en la eternidad. Existe una verdad que puede tranquilizar tu corazón en los momentos más difíciles. Dios tiene control absoluto sobre todo lo que sucede. No hay nada que pase en tu vida que Él no haya permitido por una razón específica. Esto no significa que Él cause las cosas malas, pero sí significa que Él puede usar incluso las situaciones más terribles para lograr algo bueno. El apóstol Pablo descubrió esta verdad de manera profunda durante sus años de ministerio. Había experimentado muchas dificultades, había sido encarcelado, golpeado, naufragado, traicionado por amigos y atacado por enemigos. Pero a través de todas estas experiencias, entendió algo que cambió su perspectiva para siempre. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo escribió: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Pablo no dijo que todas las cosas que nos pasan son buenas. Hay cosas terribles que suceden en este mundo: enfermedades, accidentes, traiciones, pérdidas. Estas cosas no son buenas en sí mismas. Pero Pablo descubrió que Dios tiene la capacidad de tomar incluso las cosas más dolorosas y usarlas para crear algo bueno en nuestras vidas. Es como un chef experto que puede tomar ingredientes que por separado no saben bien, pero que mezclados de la manera correcta crean un platillo delicioso. Algunos ingredientes pueden ser amargos, otros pueden ser ácidos, pero en las manos del chef, todos contribuyen al sabor final. De la misma manera, Dios puede tomar las experiencias amargas de tu vida y mezclarlas con las dulces para crear algo hermoso. Pero hay una condición importante en lo que Pablo escribió. Esto funciona para los que aman a Dios. No es una promesa automática para todas las personas del mundo. Es una promesa específica para aquellos que han decidido amar a Dios y seguir su plan para sus vidas. Cuando amas a Dios, Él trabaja en todas las circunstancias de tu vida para lograr su propósito en ti. La historia de José nos muestra esto de manera perfecta. Después de muchos años de sufrimiento, José finalmente se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían vendido como esclavo. Ellos tenían miedo de que José se vengara ahora que tenía poder para hacerlo. Pero en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 20, José les dijo algo increíble: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendía perfectamente lo que sus hermanos habían hecho.
Sabía que sus intenciones habían sido malvadas. Querían deshacerse de él por envidia y celos. Pero también entendía que Dios había estado trabajando a través de esa situación terrible para lograr algo mucho más grande. José terminó salvando a miles de personas durante una hambruna terrible, incluyendo a su propia familia. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo usó para bien. Esto nos enseña algo poderoso sobre la soberanía de Dios. Él puede tomar incluso las decisiones más malvadas de las personas y usarlas para cumplir sus propósitos. No significa que Él apruebe las decisiones malvadas, pero sí significa que su plan es tan perfecto que puede incorporar incluso los errores y pecados de otros para lograr algo bueno. Piénsalo de esta manera. Imagínate que estás jugando ajedrez contra alguien que es mucho mejor que tú. No importa qué movimiento hagas, esa persona ya sabe cómo va a responder para eventualmente ganar el juego. Incluso si haces un movimiento que parece dañarla, ella ya había previsto ese movimiento y tiene un plan para convertirlo en una ventaja. Así es Dios con las circunstancias de tu vida. Él ya sabe cómo va a usar cada situación, buena o mala, para lograr su propósito perfecto. La crucifixión de Jesús es el ejemplo más claro de esto. Los líderes religiosos, Pilato, los soldados romanos y la multitud que gritó «Crucifícale», tenían intenciones malvadas. Querían deshacerse de Jesús porque amenazaba su poder y sus tradiciones. Pero Dios usó esa decisión malvada para lograr la salvación de toda la humanidad. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo usó para el mayor bien que jamás se haya logrado en la historia. Esto significa que cuando alguien te traiciona, cuando pierdes tu trabajo por decisiones injustas de otros, cuando te enfrentas a situaciones causadas por la maldad de otras personas, Dios ya tiene un plan para usar esas circunstancias para tu bien. No tienes que entender cómo va a hacer eso, solo tienes que confiar en que Él puede hacerlo. La soberanía de Dios también significa que nada de lo que te pasa es accidental. No hay coincidencias en la vida de alguien que ama a Dios. Incluso las cosas que parecen casualidades son parte de un plan más grande. Cuando llegas tarde al trabajo y evitas un accidente de tráfico. Cuando conoces a alguien importante en el lugar menos esperado. Cuando recibes una oportunidad justo cuando más la necesitas. Todo eso es parte de la manera en que Dios coordina las circunstancias de tu vida. Esto no significa que Dios controla cada decisión que tomas, como si fueras un robot. Tú sigues teniendo libre albedrío para elegir, pero significa que Él conoce las decisiones que vas a tomar y ya ha preparado un plan que incluye esas decisiones. Es como un director de orquesta que conoce cada nota que cada músico va a tocar y ha creado una sinfonía hermosa que incluye todas esas notas. Hay algo sobre el sufrimiento que puede sorprenderte. Dios no solo permite que pases por momentos difíciles, sino que también tiene la intención de usar esos momentos para crear algo hermoso en tu vida. El dolor no es solo algo que tienes que soportar, es algo que Dios puede transformar en una herramienta poderosa para tu crecimiento y para ayudar a otros. El apóstol Pablo entendía esto muy bien porque había sufrido mucho en su vida. Pero en lugar de amargarse por sus dificultades, descubrió que Dios tenía un propósito especial para cada una de ellas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
Pablo descubrió que cuando Dios lo consolaba en sus momentos difíciles, no era solo para que él se sintiera mejor, era también para que él pudiera usar esa experiencia para consolar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. El consuelo que Pablo recibía de Dios no se quedaba con él. Se convertía en un regalo que podía dar a otros. Esto significa que cada vez que Dios te ayuda a superar una dificultad, no es solo para tu beneficio personal, es también para que puedas ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Cuando superas una depresión, puedes ayudar a otros que están deprimidos. Cuando sobrevives a una pérdida dolorosa, puedes consolar a otros que han perdido a alguien que amaban. Cuando sales adelante después de una crisis financiera, puedes dar esperanza a otros que están luchando económicamente. Es como si cada dificultad que superas te diera una nueva herramienta en tu caja de herramientas para ayudar a otros. Antes de pasar por esa dificultad, no tenías esa herramienta. Pero después de pasar por ella y ver cómo Dios te ayudó a superarla, ahora tienes algo valioso que ofrecer a otros que están en la misma situación. Santiago, el hermano de Jesús, también entendió que el sufrimiento tenía un propósito especial en la vida del creyente. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, él escribió: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está diciendo algo que puede sonar extraño al principio. Deberíamos alegrarnos cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, no porque las pruebas sean divertidas, sino porque sabemos lo que esas pruebas van a producir en nosotros. Van a desarrollar paciencia en nuestro carácter, y esa paciencia va a ayudarnos a convertirnos en personas más maduras y completas. La paciencia no es algo que puedes desarrollar leyendo un libro o tomando una clase. Solo se desarrolla a través de situaciones que requieren que la practiques. Es como desarrollar músculos. No puedes hacerlo solo pensando en ejercitarte. Tienes que levantar pesas, y eso implica sentir la tensión y el esfuerzo en tus músculos. De la misma manera, la paciencia se desarrolla cuando tienes que esperar por algo que quieres, cuando tienes que soportar una situación difícil, cuando tienes que mantener la calma en medio de la frustración. Cada prueba que superas te hace más fuerte para la siguiente. Es como subir una montaña. Cada paso que das hacia arriba desarrolla los músculos de tus piernas y mejora tu resistencia para el siguiente paso. Al final, cuando llegues a la cima, serás mucho más fuerte de lo que eras cuando comenzaste a subir. Pedro, el discípulo de Jesús, usó una imagen aún más poderosa para explicar el propósito del sufrimiento. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, él escribió: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro compara nuestra fe con el oro, y las pruebas con el fuego que se usa para purificar el oro. Cuando los orfebres quieren purificar el oro, lo ponen en un fuego muy caliente. El calor hace que todas las impurezas salgan a la superficie, donde pueden ser removidas. Al final del proceso, el oro que queda es mucho más puro y valioso que antes. Pedro dice que las pruebas de la vida funcionan de la misma manera con nuestra fe. Cuando pasamos por momentos difíciles, las impurezas en nuestra fe salen a la superficie.
las dudas, los miedos, las áreas donde no hemos confiado completamente en Dios. Pero cuando estos problemas salen a la superficie, podemos lidiar con ellos y entregarle a Dios. Al final del proceso, nuestra fe es más pura, más fuerte y más valiosa que antes. Esto significa que cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para que tu fe crezca. No es una señal de que Dios te ha abandonado. Es una señal de que Él te ama tanto, que quiere que tu fe sea lo más fuerte y pura posible. Como un entrenador que pone a su atleta favorito a través de entrenamientos difíciles, porque sabe que tiene el potencial para ganar la competencia. El sufrimiento también nos enseña cosas que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Nos enseña que somos más fuertes de lo que pensábamos. Nos muestra que Dios es más fiel de lo que imaginábamos. Nos ayuda a desarrollar compasión por otros que están sufriendo. Nos da una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida. Muchas personas han testificado que algunos de los momentos más difíciles de sus vidas se convirtieron en los más importantes para su crecimiento espiritual. No porque disfrutaran el dolor, sino porque vieron cómo Dios los usó para convertirlos en personas mejores, más maduras y más útiles para su reino. Hay una diferencia enorme entre ver tu vida desde una perspectiva temporal y verla desde una perspectiva eterna. Cuando solo miras el presente, las dificultades pueden parecer enormes e insoportables. Pero cuando las ves en el contexto de la eternidad, todo cambia. Es como la diferencia entre mirar una pintura muy de cerca y verla desde la distancia correcta. Pablo aprendió a ver sus sufrimientos desde esta perspectiva eterna, y eso cambió completamente su actitud hacia las dificultades. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo escribió: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Esto es algo sorprendente viniendo de Pablo, porque él no había tenido una vida fácil. Había sido azotado 5 veces, golpeado con varas 3 veces, apedreado 1 vez, naufragado 3 veces, había pasado hambre, frío, y había sido traicionado por personas en las que confiaba. Pero él llamaba a todo esto leve tribulación momentánea. ¿Cómo podía Pablo llamar leve a sufrimientos tan intensos? La respuesta está en su perspectiva. Pablo había aprendido a ver sus dificultades en el contexto de la eternidad. Comparado con la gloria eterna que le esperaba, incluso los peores sufrimientos de su vida parecían pequeños y temporales. Es como tener dolor de muelas durante una semana terrible, pero luego ganar la lotería de $1,000 millones. Después de recibir ese premio, cuando alguien te pregunte sobre esa semana, probablemente dirías: sí, tuve un pequeño problema con los dientes, pero no fue nada comparado con lo que pasó después. El dolor de muelas no se volvió menos real, pero su importancia cambió completamente cuando lo comparaste con algo mucho más grande. Pablo desarrolló esta idea aún más en su carta a los Romanos. En el capítulo 8, versículo 18, él declaró: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Pablo no estaba diciendo que el sufrimiento no duele o que no es real. Estaba diciendo que cuando lo comparas con lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad, incluso los peores sufrimientos de esta vida se ven pequeños. Es como comparar una lágrima con un océano o una vela con el sol. Esta perspectiva eterna no es solo una manera de consolarnos a nosotros mismos, es la manera en que Dios ve nuestras vidas. Para Él, que vive en la eternidad,
Nuestros 70 u 80 años en la tierra son como un suspiro comparado con la vida eterna que nos espera. Y en esa vida eterna no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Jesús mismo vivió con esta perspectiva eterna. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pudo soportar el dolor terrible de la cruz, porque tenía sus ojos puestos en el gozo puesto delante de él. Él sabía que su sufrimiento temporal iba a resultar en la salvación de millones de personas y en su regreso a la gloria que tenía con el Padre desde antes de la creación del mundo. La cruz era real, el dolor era intenso, pero el gozo que sabía que vendría después era mucho mayor. Cuando tienes una perspectiva eterna, no significa que ignores el dolor presente o que finjas que no existe. Significa que lo ves en su contexto correcto. Es como estar en un túnel largo y oscuro, pero saber que hay luz brillante al final. La oscuridad sigue siendo real, pero no es desesperante porque sabes que es temporal. Esta perspectiva también cambia la manera en que tomas decisiones. Cuando solo piensas en el presente, puedes tomar decisiones que te den alivio inmediato, pero que no son buenas a largo plazo. Pero cuando piensas en la eternidad, estás dispuesto a soportar dificultades temporales si sabes que van a resultar en algo mejor más adelante. Es como un estudiante que estudia toda la noche para un examen importante. Está cansado, quiere dormir, preferiría estar viendo televisión o saliendo con amigos, pero sabe que pasar esta noche estudiando le va a ayudar a tener una mejor carrera en el futuro. La incomodidad presente vale la pena por el beneficio futuro. De la misma manera, cuando entiendes que tu vida en la tierra es una preparación para la eternidad, estás dispuesto a soportar dificultades temporales si sabes que te están preparando para algo mucho mejor. No buscas el sufrimiento, pero cuando llega, puedes verlo como parte de un plan más grande que va más allá de esta vida. La perspectiva eterna también te ayuda a no tomar demasiado en serio las cosas que el mundo considera importantes. El dinero, la fama, el éxito profesional. Todas estas cosas son temporales. En 100 años, nadie se va a acordar de cuánto dinero tenías o qué posición ocupabas en tu trabajo. Pero las decisiones que tomas sobre tu relación con Dios y sobre cómo tratas a otras personas van a tener consecuencias eternas. Esto no significa que debes descuidar tus responsabilidades presentes o que no debes trabajar para mejorar tu situación. Significa que mantienes todo en perspectiva. Trabajas duro, pero no te consumes con la ansiedad por el futuro. Cuidas tu salud, pero no te desesperas cuando te enfermas. Disfrutas las bendiciones de la vida, pero no dependes de ellas para tu felicidad. Cuando vives con perspectiva eterna, hay una paz que viene de saber que esta vida no es todo lo que hay. Los problemas que parecen enormes hoy van a pasar. El dolor que sientes ahora no va a durar para siempre. Y la gloria que te espera va a ser tan increíble que hará que todas las dificultades de esta vida parezcan insignificantes en comparación. Finalmente, vamos a aprender cómo desarrollar una confianza en Dios que nada pueda romper. En este último momento del video, descubrirás cómo confiar en Dios, incluso cuando no puedes ver lo que viene después. También aprenderás que la oración es mucho más que pedir cosas. Es una forma de entregar tu vida completamente a Dios. Y verás cómo vivir con esperanza real, incluso cuando las circunstancias a tu alrededor son inciertas y confusas. La confianza verdadera se demuestra cuando no puedes ver el resultado final.
pero decides seguir adelante de todas maneras. Es fácil confiar cuando sabes exactamente lo que va a pasar, pero se necesita fe real para dar pasos hacia lo desconocido. Esta es la clase de confianza que Dios quiere desarrollar en tu vida. El escritor de Hebreos entendió esta verdad cuando escribió sobre la naturaleza de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, él definió la fe de esta manera. Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es esperanza ciega o pensamiento positivo. Es una certeza profunda de que Dios cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando no puedes ver cómo va a hacerlo. Es como tener un mapa en un territorio que nunca has visitado. No conoces todos los detalles del camino, pero confías en que el mapa te llevará al destino correcto. Esta certeza no viene de entender todo lo que va a pasar. Viene de conocer el carácter de Dios. Cuando sabes que Él es fiel, que cumple sus promesas, que te ama y que tiene control sobre todas las circunstancias, puedes caminar hacia adelante con confianza, incluso en la oscuridad. Abraham es el ejemplo perfecto de este tipo de fe. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham no pidió un mapa detallado ni una explicación completa del plan. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, leemos: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham tenía una vida cómoda en Ur. Tenía su casa, su familia extendida, sus negocios, todo lo que había conocido durante 75 años. Pero cuando Dios le dijo vete, Abraham empacó sus cosas y se fue. No sabía cuánto tiempo le tomaría llegar. No sabía qué obstáculos encontraría en el camino. No sabía cómo sería la tierra a la que iba. Pero sabía que Dios se lo había prometido. Y eso fue suficiente. Durante el viaje, Abraham enfrentó hambruna, conflictos con otros líderes, problemas familiares y muchas situaciones que no había anticipado. Hubo momentos en que probablemente se preguntó si había entendido bien la voz de Dios, pero siguió caminando un día a la vez, confiando en que Dios lo llevaría al lugar correcto en el momento correcto. Esta es la clase de fe que Dios quiere que tengas en tu vida. No necesitas ver todo el plan antes de dar el primer paso. No necesitas entender cómo Dios va a resolver todos tus problemas antes de confiar en Él. Solo necesitas estar seguro de que Él es digno de confianza y dar el siguiente paso que Él te muestre. El rey Salomón escribió sobre esta clase de confianza en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salomón está diciendo algo muy importante aquí. Nos dice que confiemos en Dios de todo corazón, no solo cuando nos conviene o cuando entendemos lo que está haciendo. Y también nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Esto significa que no debemos depender solo de nuestra capacidad de entender y planificar. Tu propia prudencia tiene límites. Puedes planificar para algunas situaciones, pero no puedes anticipar todo lo que va a pasar en tu vida. No puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes prevenir todas las crisis. No puedes garantizar que tus planes van a funcionar. Pero Dios ve todo, el presente, el pasado y el futuro. Su prudencia no tiene límites. Cuando Salomón dice, reconócelo en todos tus caminos, está hablando de incluir a Dios en cada decisión que tomas. No solo en las decisiones grandes, como dónde vivir o con quién casarte,
sino también en las decisiones pequeñas del día a día. Es vivir con la conciencia constante de que Dios está interesado en cada parte de tu vida. La promesa que viene con esta clase de confianza es que Dios enderezará tus veredas. Esto no significa que nunca vas a enfrentar obstáculos o que el camino siempre será fácil. Significa que Él se asegurará de que llegues al destino que Él tiene planeado para ti. Puede que tomes algunos desvíos, puede que el camino sea más largo de lo que esperabas, pero Él te guiará hasta el final. Es como tener un GPS que no te muestra toda la ruta de una vez, sino que te da las instrucciones paso a paso. No puedes ver todas las calles por las que vas a pasar, pero confías en que la próxima instrucción te llevará en la dirección correcta. De la misma manera, Dios te da la dirección que necesitas para el momento presente y puedes confiar en que Él te dará la siguiente instrucción cuando la necesites. Aprender a confiar sin ver el final del camino requiere práctica. Es como aprender a caminar en la oscuridad con una linterna que solo ilumina 1 metro adelante de ti. Al principio puedes sentirte nervioso porque no puedes ver muy lejos, pero después de un tiempo te acostumbras a dar un paso a la vez, confiando en que la luz te mostrará lo que necesitas ver cuando lo necesites ver. Cada vez que das un paso de fe, incluso cuando no puedes ver el resultado final, tu confianza en Dios se fortalece. Es como ejercitar un músculo. Mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Cada experiencia de ver a Dios ser fiel en situaciones pequeñas te prepara para confiar en Él en situaciones más grandes. La oración verdadera es mucho más que una lista de pedidos que le presentas a Dios. Es una conversación donde le entregas tu voluntad y confías en que su plan es mejor que el tuyo. Es el lugar donde aprendes a decir, hágase tu voluntad, incluso cuando tu corazón quiere algo diferente. Jesús nos mostró el ejemplo más perfecto de esta clase de oración en el momento más difícil de su vida. Pocas horas antes de ser arrestado y crucificado, Jesús fue al jardín de Getsemaní para orar. Él sabía lo que le esperaba: la traición, la tortura, la humillación y la muerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42, leemos: Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue completamente honesto con su Padre sobre lo que sentía. No fingió que no tenía miedo o que estaba emocionado por sufrir. Le pidió que, si era posible, encontrara otra manera de lograr la salvación de la humanidad, sin que Él tuviera que pasar por la cruz. Pero después de expresar su deseo humano natural, hizo algo que cambió todo. Se rindió a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Son las palabras más poderosas que se pueden pronunciar en oración. Es el momento donde dejas de tratar de convencer a Dios de que haga lo que tú quieres y le das permiso para hacer lo que Él sabe que es mejor. Es difícil decir esas palabras cuando realmente quieres algo específico, pero es ahí donde se desarrolla la confianza verdadera. La oración de rendición no significa que no puedes pedirle cosas a Dios o que no puedes expresar tus deseos. Jesús claramente le pidió al Padre que pasara la copa de Él. Significa que después de presentar tu petición, estás dispuesto a aceptar cualquier respuesta que Él te dé, confiando en que su sabiduría es perfecta. El apóstol Pablo nos enseñó cómo debería ser nuestra actitud cuando oramos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribió: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice que no deberíamos estar ansiosos por nada, pero que sí deberíamos presentar nuestras peticiones a Dios. La diferencia está en la actitud. En lugar de orar con ansiedad y desesperación, debemos orar con acción de gracias. Esto significa que agradecemos a Dios por adelantado, confiando en que Él va a responder de la manera que sea mejor para nosotros. Cuando oras con acción de gracias, estás demostrando que confías en Dios, incluso antes de ver su respuesta. Es como agradecer a un amigo por un favor antes de que lo haga, porque sabes que Él siempre cumple su palabra. Esa clase de gratitud anticipada demuestra una confianza profunda en el carácter de la persona. La promesa que viene con esta clase de oración es que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No es una paz que viene de tener todas las respuestas o de que todo salga como tú querías. Es una paz que viene de saber que Dios está en control y que Él cuidará de ti, sin importar lo que pase. Esta paz sobrepasa todo entendimiento porque no se basa en las circunstancias externas. Puedes tener problemas reales, situaciones difíciles y preocupaciones legítimas, pero aún así, tener paz en tu corazón porque sabes que Dios está trabajando en la situación. Pedro también nos enseñó sobre el poder de entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro escribió: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Pedro usa la palabra echando, que significa literalmente arrojar o lanzar. Es una acción decidida y completa. No es parcialmente entregarle tus preocupaciones a Dios mientras mantienes algunas para ti. Es literalmente arrojar todas tus ansiedades sobre Él, como alguien que se quita una mochila pesada y la lanza al suelo. La razón por la que puedes hacer esto es porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro no está diciendo que Dios va a resolver todos tus problemas de la manera que tú quieres. Está diciendo que Dios se preocupa por ti, que está involucrado en tu vida y que puedes confiar en que Él hará lo que sea mejor para ti. Cuando entiendes que Dios realmente se preocupa por ti, se vuelve más fácil entregarle tus ansiedades. Es como cuando eras niño y tenías un problema. Se lo contabas a tus padres y de repente ya no era tu problema, era el problema de ellos. Tú seguías siendo parte de la solución, pero ya no tenías que cargar con todo el peso de la preocupación. La oración de rendición es un acto de confianza, porque estás diciendo: Dios, yo no sé cómo resolver esto, pero tú sí. Yo no puedo controlar el resultado, pero tú puedes. Yo no entiendo por qué está pasando esto, pero confío en que tú tienes un plan. Es difícil orar así, cuando quieres controlar la situación, pero es liberador cuando finalmente lo haces. Cada vez que oras de esta manera, estás fortaleciendo tu relación con Dios. Estás reconociendo que Él es Dios y tú no. Estás admitiendo que necesitas su ayuda y que confías en su sabiduría. Y estás creando espacio en tu corazón para que Él trabaje de maneras que tal vez no habías considerado. La esperanza verdadera no depende de las circunstancias que puedes ver. Es una confianza profunda en el carácter de Dios y en sus promesas, sin importar qué tan confuso o difícil sea el momento presente. Esta esperanza puede sostenerte incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto y cambiante. El profeta Jeremías entendió esta clase de esperanza de una manera muy personal. Él escribió el libro de Lamentaciones durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, cuando Jerusalén
había sido destruida y el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. En medio de esa tragedia nacional, Jeremías escribió algo sorprendente en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías no estaba negando la realidad de lo que había pasado. La ciudad estaba en ruinas. Miles de personas habían muerto. Las familias habían sido separadas. Y el futuro parecía completamente incierto. Pero en medio de toda esa devastación, Jeremías recordó algo fundamental. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto significa que no importa qué tan malo haya sido el día anterior, cada nuevo día viene con nuevas oportunidades para experimentar la bondad de Dios. Cada amanecer es como una página en blanco, donde Dios puede escribir una nueva historia de su fidelidad en tu vida. Cuando Jeremías dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, está hablando de algo que no se agota ni se desgasta. No es como un tanque de gasolina que se va vaciando hasta que necesitas llenarlo otra vez. Es como un manantial que nunca deja de brotar agua fresca. Sin importar cuánta misericordia hayas necesitado ayer, hay suficiente para hoy también. Esta esperanza no está basada en la idea de que las cosas malas no van a pasar. Está basada en la certeza de que Dios estará contigo en las cosas malas y que Él puede usar incluso las situaciones más difíciles para mostrar su fidelidad de maneras nuevas. David también entendió esta verdad sobre la esperanza en medio de las dificultades. En el Salmo 30, versículo 5, David escribió: «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». David había pasado por muchas noches de llanto. Había llorado cuando fue perseguido por el rey Saúl, cuando su propio hijo Absalón se rebeló contra él, cuando perdió al hijo que había tenido con Betsabé, cuando se sintió abandonado por Dios en diferentes momentos de su vida. Pero a través de todas esas experiencias, David aprendió algo importante. Las noches de llanto no duran para siempre. Esto no significa que David minimizaba el dolor del momento presente. Cuando él dice, «Por la noche durará el lloro», está reconociendo que hay momentos en la vida donde el dolor es tan intenso que todo lo que puedes hacer es llorar. Esas noches pueden sentirse eternas cuando estás en medio de ellas. Pero David también había aprendido que después de esas noches oscuras, siempre llega la mañana, y con la mañana viene la alegría. No siempre es una alegría inmediata o dramática. A veces es solo un pequeño rayo de esperanza, una sensación de que tal vez las cosas van a mejorar, una nueva fuerza para seguir adelante. La clave de esta esperanza está en entender que Dios no te abandona durante las noches de llanto. Él está contigo en la oscuridad, trabajando incluso cuando no puedes ver lo que está haciendo. Y Él se asegura de que la noche no dure más de lo que puedes soportar. Pero la esperanza más grande que tenemos como creyentes no está en esta vida terrenal. Está en las promesas de Dios sobre el futuro eterno que nos espera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, Juan describe una visión del futuro que Dios le mostró. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza final que sostiene a los creyentes en los momentos más difíciles. No importa cuánto dolor estés experimentando ahora, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, no importa cuántas pérdidas hayas sufrido, todo eso es temporal. Hay un futuro donde Dios mismo va a limpiar
cada lágrima de tus ojos. En ese futuro no habrá más hospitales, porque no habrá más enfermedades. No habrá más funerales, porque no habrá más muerte. No habrá más divorcios, porque no habrá más corazones rotos. No habrá más injusticia, porque no habrá más maldad. Todo lo que causa dolor en esta vida va a desaparecer para siempre. Esta promesa no es un cuento de hadas o un pensamiento positivo. Es la promesa del Dios que creó el universo, que resucitó a Jesús de los muertos y que ha cumplido cada una de sus promesas a lo largo de la historia. Si Él dice que va a enjugar toda lágrima, puedes estar seguro de que lo va a hacer. Vivir con esta esperanza cambia tu perspectiva sobre los problemas presentes. No significa que ignores el dolor o que finjas que no existe. Significa que puedes soportar el dolor presente porque sabes que no es permanente. Es como una mujer en trabajo de parto. El dolor es real e intenso, pero ella puede soportarlo porque sabe que pronto tendrá a su bebé en los brazos. Esta esperanza también te da fuerza para seguir adelante cuando sientes que no puedes más. En los momentos cuando quieres rendirte, cuando sientes que el dolor es demasiado grande, cuando no ves ninguna salida a tu situación, puedes recordar que hay algo mucho mejor esperándote en el futuro. Mientras tanto, puedes vivir cada día con la confianza de que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver lo que está haciendo. Puedes enfrentar la incertidumbre sabiendo que tu futuro está seguro en las manos de Él, y puedes tener paz en medio de las tormentas, porque sabes que Él tiene control sobre los vientos y las olas. La esperanza verdadera no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. No es la garantía de que todo va a salir como tú quieres, es la certeza de que Dios va a cumplir su plan perfecto para tu vida. Y no es la promesa de que nunca vas a sufrir, es la seguridad de que tu sufrimiento tiene propósito y que al final todo va a valer la pena. Hemos caminado juntos a través de una verdad poderosa. Tu dolor no es invisible para Dios. Él ve cada lágrima, conoce cada circunstancia y tiene un plan perfecto funcionando incluso en medio del caos. Aprendimos que el sufrimiento, aunque difícil, puede acercarnos más a Él y que podemos desarrollar una confianza inquebrantable, sin importar lo que enfrentemos. Recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, que por la noche puede durar el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, y que Él tiene preparado un futuro donde no habrá más dolor ni lágrimas. Cuando sientas que no puedes más, recuerda estas palabras. Dios conoce tu dolor y puedes confiar en su plan perfecto. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para recibir más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios tiene control sobre su situación. Y si escribiste, para Deus nada es imposible, en los comentarios, dale like a otros comentarios que digan lo mismo para crear una cadena de fe. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Nos vemos en el próximo video.